Hola hermanos, el día de hoy, 10 de enero del 2023, es martes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya volvemos al ritmo del tiempo ordinario, volvemos al ritmo del tiempo durante el año y pues vamos a ir aquí hasta el 22 de febrero. El 22 de febrero será miércoles de ceniza. Supongo que en sus parroquias les han de haber avisado esto al final de la Epifanía, de la fiesta de la Epifanía, aunque en algunos lugares se estila hacerlo incluso antes del ofertorio, se avisa cuáles son las celebraciones. El 2 de abril será el Domingo de Ramos, lógicamente el 9 de abril será Pascua, será Domingo de Resurrección y así, ¿no? 28 de mayo será día de Pentecostés, en el caso nuestro nos interesa el 16 de junio porque será el día del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ok, al ritmo de lo que nos toca. Voy a hablarles de una santa peruana, perdón, de una beata peruana, todavía no es santa, fue beatificada en 1985 cuando el Papa San Juan Pablo II visitó el Perú, ahí en Arequipa, y entonces es interesante la vida de esta mujer, la beata. Ella se llamaba Ana Monteagudo Ponce de León, y así fue bautizada. Bueno, aunque hay que ser un poco rigurosos con el tema, se dice que ella nació en 1602, pero resulta ser que se quemó el archivo de donde estaban todas pues, las actas de bautismo y demás, ahí en Arequipa en 1620. Entonces no tenemos tanta certeza o exactitud, aunque la mayoría de los historiadores dicen que efectivamente nació, incluso le ponen la fecha directamente, de 1602. Pero bueno, ella era hija de un español y de una peruana. Y eran 8 hermanos, creo que es la cuarta de esos 8 hermanos. La enviaron al convento de Santa Catalina, ahí estuvo, pero ella empezó a tener, ¿no? La tenía, era la forma de la época, ¿no? La enviaban para que fuera educada, para que fuera criada ahí en el convento, pero luego ella quiso realmente ser religiosa, ¿no? Y entonces por eso es que cambia su vida de alguna manera en ese sentido. Regresa a su casa, los papás querían casarla, pero no. Ella decide sencillamente seguir por el camino de, ¿cómo se llama?, de la vida dominica. Y entonces ingresa al convento. Se dice que un niño que se llamaba Domingo la llevó hasta el convento y se le había aparecido, fíjense que es un montón de detalles, ella tuvo muchas visiones, y entonces Santa Catalina se le apareció con el hábito dominico, se lo presentó y entonces ella lo tomó como que si era directamente lo que le pedía el Señor, ¿no? Llegó, estuvo durante muchos años encargada de sacristana ahí en el monasterio y ahí se la pasó, pero luego ya la nombraron maestra de novicios, luego va a ser la priora y va a reformar el monasterio completamente. Tenía una sabiduría esa mujer y la buscaban para pedirle consejo y era una persona, ya les digo, extraordinaria. Como les digo, tuvo varias visiones. Se cuenta que incluso cuando murió el rey Felipe IV, imagínense ustedes, para que le notificaran, para que llegara hasta el Perú la noticia de la muerte de Felipe IV, vamos, no era así normal, pues que él se le apareció el día después de la muerte pidiéndole oraciones. Y entonces ella oró y lo que dice ella, lo que contaba ella, es que a los 3 días tuvo otra aparición y Felipe IV le dijo que se había salvado, gracias a las oraciones de ella. Vayan ustedes a saber, era muy devota de San Nicolás de Tolentino y así, ¿no? Es decir, vamos, una vida extraordinariamente preciosa. Los últimos años, prácticamente los últimos 10 años de su vida, los pasó con mucho sufrimiento. Dicen que nunca se quejó, sino que ella sencillamente seguía adelante, que se fue quedando ciega y entonces evidentemente con muchas dificultades para caminar, con muchas dificultades. Imagínense ustedes una persona ciega, ¿no? Hay que cuidar los ojitos, ya les digo yo que sin duda que es complicado, ¿no? Entonces va a morir un 10 de enero del año 1686. Fíjense que no la embalsamaron ni la prepararon porque cuentan los biógrafos que en el momento de su muerte expedía un olor a rosas y entonces decidieron ni siquiera tocarla. A los 6 meses la exhumaron y estaba el cuerpo completamente como que si estuviera dormidita, digámoslo así. Y entonces, bueno, por eso ya ven ustedes, desde ese momento las hermanas empezaron a pedir el proceso, incluso se habla de muchísimos milagros que ocurrieron gracias a su intercesión por la oración o porque cerca de las reliquias de donde ella se encontraba. Pero como les digo, fue beatificada hasta 1985 por San Juan Pablo II. Bueno, tengo que concluir aquí. Evidentemente la vida de nuestros beatos, de nuestros santos, de nuestros mártires es preciosa. Vamos, ok. Entonces fíjense lo que va a pasar el día de hoy. Ayer, lunes,
Para mucha gente, insisto, para los países donde celebraron la fiesta del bautismo el domingo, porque habían celebrado la fiesta de la Epifanía el viernes, porque era 6 de enero, entonces ellos comenzaron a leer desde ayer la carta a los hebreos como primera lectura y el Evangelio de Marcos como Evangelio. Entonces fíjense, nosotros no lo hemos hecho porque ayer hemos celebrado la fiesta del bautismo del Señor. Pero entonces, ¿qué va a pasar hoy? Que lo que no leímos ayer lo vamos a leer hoy. Y entonces mañana vamos a leer lo que le tocaba. No, sino que se junta. Entonces vamos a leer texto del lunes y martes, lo que tocaba lunes y martes lo vamos a leer comprimido el día de hoy, en el martes. Ya mañana el ritmo será absolutamente igual en todo el mundo. Se lo digo porque alguno dirá, padre, pero es que es un poquito más larga la lectura. Resulta ser que a mí me aparece más cortita. Claro, porque insisto, porque si eso pasó, si usted está en un lugar donde se celebró, insisto, la fiesta del bautismo del Señor, ya el domingo y no el lunes como lo hemos celebrado nosotros. Entonces le entramos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, y luego nos vamos a saltar hasta el capítulo 2, versículos del 5 al 12. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, les dije que el texto iba a ser largo porque estamos leyendo lo que tocaba leer lunes y martes, ¿ok? Bueno, vamos. Fíjense las dos partes que leemos, porque ya notaron, leímos 6 versículos del capítulo 1 y luego nos saltamos pues 7 versículos, 8, del capítulo 2. Entonces son dos cosas, aunque hay algo en común. Hagamos la breve introducción. Carta a los Hebreos. ¿Quién la escribió? No lo sabemos. ¿Tiene algo de Paulino? Sí tiene algo de Paulino, hay que admitirlo, pero no la escribió Pablo. Lo más probable es que no la haya escrito Pablo. Algunos hoy en día se decantan por decir que la escribió Apolo. ¿Se acuerdan de aquel predicador que llegó a Corinto, que vino Áquila y Priscila y lo tomaron y lo educaron y le fueron dando forma a aquel muchacho, ¿verdad? Y era un excelente orador, Bueno, se supone que pudo haber sido él. Se dice a los hebreos porque al inicio pues hay una manera bastante clara de hacer ver que se está dirigiendo a aquellos que piensan, viven esa crisis, ¿no? De que pasó con el Antiguo Testamento, se rompió, ya no existe, ya no vale, no. Entonces por eso miren el montón de citas, ahorita acabamos de hacer por lo menos 4 citas distintas, porque lo que está buscando el autor es sostener en la fe a sus hermanos hebreos, a los judíos, para que no la pierdan, sino que encuentren la plenitud de la fe en Cristo Jesús, para que descubran que en Cristo se cumplen todas las promesas. Ese es el sentido del asunto. Entonces, ahora, empieza desarrollando algunos elementos, porque algunos de repente, no sé si propiamente de origen gnóstico, pero señalaban a Jesús como inferior a los ángeles, y entonces por eso él lo coloca. Es cierto, dice, en el pasado habló Dios por medio de los profetas a nuestros padres, pero ahora no ha hablado por medio, Él ha hablado, Dios mismo ha hablado en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios. Ahora bien, fíjense,
va diciendo varias cosas para resaltar la figura de Cristo frente a los ángeles o frente a cualquier realidad creada. Dice que lo puso, por el cual fue hecho el universo, se sentó a la diestra de Dios, está encumbrado sobre los ángeles y además todo lo sometió Dios a él sin excepción alguna. Entonces todos estos elementos nos van haciendo ver que se trata de que Jesús, que Cristo no es en ningún caso menor, no es una criatura más. Es cierto que por un momentito, dice, lo hizo inferior a los ángeles, pero más bien ese sufrimiento, esa solidaridad de Jesús para con los hombres, ese llegar hasta ese punto, ¿no? Por ejemplo, ayer lo celebramos, o anteayer, depende de usted, ya les digo, con el tema del bautismo. ¿Pero por qué se hace bautizar a Jesús, hombre? Si Jesús no ha pecado, no ha cometido ningún pecado. Sí, pero hasta ahí llega la solidaridad, hasta ahí llega, porque como dice muy bien el texto, lindo eso, ¿no? El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Precioso esto, ¿no? Porque imagínense, ya está diciendo claramente que es hombre. Claro, pero también es Dios, lo va a desarrollar más adelante. Ahora, o es sumo sacerdote. Por eso, fíjense la belleza del texto. O sea, después de colocar y de hacer ver por encima de Cristo, nada. Todo lo creado ha sido puesto bajo sus pies. Él está a la diestra de Dios, está dando a entender que es Dios. O sea, hasta ahí está llegando el autor en este momento. Pero fíjense, convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo. O sea, no es que para que le duela, ahí que en el dolor, ahí se va a perfeccionar. Cuidado, el sufrimiento es una condición humana de su debilidad. Y por eso el Salvador que nos redime nuestra debilidad. Asume nuestra debilidad. El sufrimiento lo asume Él para que el hombre pueda alcanzar la gloria. Lo va a seguir desarrollando más adelante. La muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. Ahí está la clave. Ese es el sentido de la muerte de Cristo. Vamos al Evangelio, que también va a ser larguito, cuidado. Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 28. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya van viendo el tiempo cómo vamos. Bueno, una breve palabra, porque vamos a volver sobre esto. Miren, el Evangelio de Marcos, la carta a los Hebreos, ya les digo, nos va a acompañar durante 6 semanas de este inicio del tiempo ordinario. Pero Marcos nos va a acompañar toda la primera parte del tiempo ordinario. Toda esta primera parte, hasta el 22 de febrero, vamos a seguir leyendo a Marcos, ¿ok? Como Evangelio. Lógicamente los domingos vamos a leer a Mateo. Bueno, en algún momento vamos a leer a Juan, pero bueno, vamos a leer a Mateo, ¿no? Porque es el Evangelio de este ciclo, del ciclo A. Ok, Jesús, ¿qué es lo que hace? Primero, se ha cumplido el tiempo, el reino está cerca, arrepiéntanse y crean. Eso es lo básico, ese es el llamado. El tiempo se ha cumplido. Cuidado, llega a su plenitud el tiempo. No es que ya se les acabó, muchachos, hoy sí se van. No, sino esa es la plenitud. Llega el tiempo, porque Él está ahí. El reino está cerca, esa es la plenitud. Así que por lo tanto, frente a tanto amor y frente a tanta misericordia, frente a este que, lo que leíamos en la primera lectura, pues a este que ha muerto y que esa muerte redunde en bien de todos, yo debo arrepentirme. Y creer en el Evangelio, creer en Él, creer en Cristo. Pero esta obra de Cristo no la va a continuar Él únicamente, sino que quiere asociar a otras personas a Él, a su lado, para llevar el mensaje de salvación. Santiago, Juan, Pedro, Andrés, son los primeros. Luego lo vemos como todo judío, o sea, es un judío que va a la sinagoga.
Y se enfrenta con el mal, se enfrenta con el maligno. Lo decimos siempre en el Padre Nuestro, ¿no? Y líbranos de todo mal. Se podría decir líbranos del maligno también. Entonces lo primerito, fíjense, el primer milagro, si lo quieren, de Jesús en el Evangelio de Marcos es la expulsión de este endemoniado. El mal reconoce al bien, claro, y le tiene miedo. Por eso la reacción del endemoniado. Pero Jesús le dice, cállate, sal de él. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado del Papa Francisco, no? Con el diablo no se negocia, no hay que dejarlo hablar. No hay que dejarlo hablar. Y eso es todo. Ahora, ¿qué quiere demostrar Marcos en el inicio de su evangelio? La autoridad de Cristo. Enseña como autoridad y no como los escribas. ¿Dónde está la autoridad de Cristo? En la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque un escriba de repente enseñaba, decía cosas, así como este servidor de ustedes, que dice cosas, pero de repente no hace nada. Y entonces, ¿de qué sirve que yo diga y que predique si no hago? No sirve. Soy un escriba, no tengo autoridad. La autoridad viene de la coherencia. La autoridad se da cuando mis palabras van de acuerdo con mis actos. A eso pongámosle cuidado porque somos cristianos, igual que Cristo. ¡Wow! Hoy sí, hagamos oración. Señor, tú hablas con autoridad porque has sido enviado por Dios Padre. No eres un entrometido, porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas, porque hablas con sencillez para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes, porque hablas con respeto, nunca con violencia, porque haces lo que dices, vives lo que hablas, porque tus palabras buscan nuestro bien, aunque a veces no queramos escuchar lo que me dices, porque tus palabras reflejan la verdad sin esconder la luz ni las sombras, porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos, porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti. Porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de la beata Ana de los Ángeles, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.